Paz y bien, hermanos. Es Pascua, es Pentecostés. Homilía para el domingo de Pentecostés, escuchando este año el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a hablar del Espíritu. El Espíritu Santo no es un tema. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios no es un tema que el hombre pueda dominar, sobre el cual pueda opinar. Mientras emitimos opiniones, estamos fuera del asunto. Dios no es objeto. Dios es vida, vida infinita, vida que se derrama, vida que nos envuelve y nos penetra. La actitud humana ante Dios ha de ser ante todo una actitud pasiva de quien ha caído en un océano infinito y en él se ve anegado con inmensa gratitud. El hombre deificado hablará de Dios amando, dando gracias, celebrando. No cabe otro lenguaje posible de la criatura frente a su Creador. Para hablar del Espíritu Santo, podemos partir del mismo Evangelio de hoy, que es Evangelio de la Resurrección del Señor. El Espíritu nacía de la resurrección. En cierto momento, San Juan, que es el testigo y redactor de esta escena, nos había advertido cuando Jesús, con frases de la Escritura, había prometido para los que creyeran en él ríos de agua viva. Dijo esto, dice San Juan, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Llegó pues el momento en que Jesús glorificado iba a dar el Espíritu. Y ocurrió en la misma tarde de la resurrección. Comienza el Evangelio de hoy. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, fue al atardecer. Y fue el día primero de la semana. Atardecer, que es la hora grávida del amor, una hora propicia a la intimidad, una hora eucarística. La escena tiene la densidad de una hora sacramental. Vino Jesús y les entregó su saludo, les entregó la paz. 2 veces lo dijo: paz a vosotros. Y era tan verdadera la palabra paz como la palabra vosotros. La paz de Dios, que es el conjunto de los bienes infinitos de Dios, se posaba en la comunidad. Les enseñó las manos y el costado.
las manos del crucificado, el costado del atravesado eran el manantial de la paz, don supremo que todos anhelamos. Los discípulos se llenaron de inmensa alegría. Esta escena es repetición porque es el cumplimiento de algo que había acontecido en la cena. Les envió con el mismo envío celestial que él había traído del Padre. Podemos considerar que todo esto es el sacramento, el signo visible de todo lo prometido en los discursos de despedida de la cena, para que quedara eternamente cumplido y establecido. Y de pronto Jesús hizo algo que nunca había hecho sobre sus discípulos. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Era la coronación de todo. Tenemos en esta escena 4 cosas que acabamos de mencionar: la paz, la alegría, el envío, el Espíritu. La escena nos evoca espontáneamente la primera página de la Biblia en la creación del primer hombre. Tierra, de la tierra. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Es el Génesis, capítulo 2, versículo 7. Sobre los animales no insufló Dios, sobre el hombre sí. El hombre iba a vivir con el mismo aliento o espíritu que salía del seno de Dios. De ahí su soberanía sobre toda la creación, su dignidad inmarchitable, su capacidad de comunicarse con Dios, su destino divino e inmortal. En una palabra, el hombre estaba alentando con el mismo aire de los pulmones de Dios. Dios creaba al hombre sencillamente divino. El Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos puso en el mundo, lo llevamos en el barro de nuestro cuerpo, en todas las células de nuestro ser. Cuando Jesús soplaba sobre sus discípulos, no estaba haciendo un signo simbólico. Como Dios de Dios estaba creando al nuevo hombre, al nuevo Adán, a la nueva humanidad de los hijos de Dios, al hombre santo, santificado por Él, que soy yo, como hijo de Dios, al hombre resucitado, con Cristo resucitado. Ese soplo de Dios, creador del hombre nuevo, aniquilaba los pecados, porque donde está el Espíritu de Dios no puede estar el pecado. Y ese Espíritu de Dios todo cristiano lo lleva dentro de su corazón. Justamente el bautismo es para que se actualice hoy lo que Jesús hizo en el cenáculo, para que yo sea la nueva criatura receptora de todos los dones divinos. En Pentecostés, en esta fiesta de las 7 semanas que aparecen en los libros del Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío recordaba el don de la ley divina en el Sinaí, en medio del fuego y del retemblor del monte, vino estruendosamente el Espíritu en el nuevo Sinaí de la Iglesia. Los apóstoles se llenaron de Dios, el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar las lenguas de los pueblos. El Evangelio se inauguraba para toda la humanidad. Había nacido la Iglesia. No caben palabras humanas para hablar adecuadamente de las cosas divinas. Unas veces acudimos a lo grandioso, otras a lo más humilde y sencillo. No podemos capturar el Espíritu de Dios, no podemos definirlo.
tan solo podemos decir lo que hace. Hace muchos siglos se compuso una dulce secuencia al Espíritu Santo. Veni Sancte Spiritus et emite celitus lucis tue radium, a lo que luego algún monje desconocido le puso una música celestial, fruto de la contemplación. Hoy, en todas las iglesias se rezará, se cantará esa secuencia. Ha habido un exquisito poeta español que le ha dado una forma poética rimada en castellano. Es una gozosa secuencia que pide al Espíritu los dones gozosos de su intimidad. Tiene 5 estrofas, voy a proclamar, a orar con 3 de ellas. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. No quiero terminar esta homilía, hermanos, sin una evocación muy singular del día de hoy. Hace pocos días el Papa en Jerusalén invitaba al presidente de Israel y al presidente, a la autoridad de Palestina, 3 religiones distintas, mirando a un único Dios verdadero, a orar juntos. Cada cual desde el punto de vista de su fe, por un interés común, la paz del mundo. Y les abría su casa del Vaticano. Cortésmente aceptaron 3 hombres de paz, 3 hombres de bien, y en este 8 de junio los 3 orarán juntos, creo que en los jardines del Vaticano, por la paz del mundo. Y de todas partes de la cristiandad se han de unir a esta oración del Papa con sus amigos. También nosotros oramos. Espíritu Santo de paz y de unión, une a todos los hombres como hermanos y danos la paz. Amén.